Hola, hola estimados amigos, una vez más estamos por acá conversando temas diversos. Esta vez vamos a tocar otra vez el punto de la religión. Vamos a hablar sobre un pequeño misterio que tienen los cristianos en la Biblia, sobre Judas Iscariote, personaje muy odiado a través de la historia, quizás el más odiado de la Biblia, por el hecho de haber traicionado a Jesucristo, el Dios de los cristianos, y haberlo entregado a los sacerdotes judíos y al imperio romano para que sea juzgado y sacrificado. Esto ha generado pues un odio muy grande a este personaje que, sin embargo, según la misma creencia, ¿no?, pagó su culpa con el arrepentimiento y el suicidio, ¿no? Según la creencia cristiana, quien se suicida no entra al reino de los cielos, se iría al infierno. Ese es el destino para el traidor, que sin embargo, si lo ven bien, no hizo un acto que sea malo pues para los cristianos, porque fue el que permitió que Jesús sea capturado, sacrificado, y a través de su muerte pues los cristianos supuestamente obtienen la salvación, la redención de sus pecados, ¿no? Entonces, gracias a Judas, que más bien sería solo un instrumento de un plan divino, pudieron acceder, ¿no?, gracias a Judas, los creyentes, los cristianos, a ese beneficio, ¿no? Entonces no debería ser tan odiado. Según la creencia popular, pues como dijimos, se ahorcó, como lo dice en el Evangelio de Mateo, solamente se arrepintió, fue a devolver las monedas, las echó en el templo y luego fue y se ahorcó, eso dice ahí, y eso es lo que todo el mundo está seguro que así pasó, no todos los creyentes. Pero si vamos a remitirnos a lo que dice la Biblia, vamos a analizar lo que dice el libro de los Hechos, que está siguiente a los evangelios, ¿no?, a los evangelios, a los 4 evangelios de la Biblia. En este libro hay otra versión que no la toman en cuenta, la pasan por alto, porque según ellos la Biblia es la palabra de Dios, y si un libro dice una cosa, nada puede contradecirlo, ¿no? Pero da la casualidad que en la misma Biblia hay otro libro que contradice estos hechos. Vamos a ver Hechos 1. El contexto de estos versículos que voy a leer es que ya no estaba Jesús, Pedro había tomado el mando de los cristianos, de los apóstoles, y estando con ellos se dirigió a todos para decir lo siguiente, ¿no? Dice textualmente Hechos 1, versículo 15. Uno de aquellos días Pedro se puso en pie en medio de los hermanos, que el número de ellos era como de 120, y les dijo: hermanos, era preciso que se cumpliera la escritura en la que el Espíritu Santo, por boca de David, había hablado ya cerca de Judas, el que fue guía de los que prendieron a Jesús, porque él era uno de los nuestros y obtuvo un puesto en este ministerio. Este pues compró, con el precio de su iniquidad, un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por medio y se derramaron todas sus entrañas. Vaya, cuánto sabía Pedro, no estaba muy bien informado de lo que pasó con Judas, ¿no? Seguramente pues fue testigo, ¿no?, porque lo decía con mucha seguridad, ¿no?, que Judas se cayó de cabeza, se le abrió el estómago y todas sus entrañas se desparramaron. Bueno, ahora vamos a ver desde el punto de vista simple y lógico qué pasa cuando una persona se cae de cabeza. Alguien que se ahorca, pues en primer lugar no se cae de cabeza. Es algo totalmente ilógico pensar eso. Si alguien se cae de cabeza, pues se partirá la cabeza, se morirá, no por algún trauma en el cerebro. Pero una persona que cae de cabeza por ningún motivo, se le abre el vientre, no se le pueden desparramar las entrañas por un golpe en la cabeza, por más fuerte que sea este golpe. Eso lo puede decir cualquier persona, ¿no?, con un mínimo de conocimiento en anatomía, en fisiología humana. No funcionan así las cosas, ¿no? Para que la piel se abra, para que el estómago se abra, tiene que haber pasado algo cortante, ¿no?, por la piel. Algo como, ¿qué sería, no?
¿Qué sería lo más lógico de esa época? Una espada, ¿verdad? Una espada. Y aquí ya empieza la sospecha sobre qué pasó con Judas. Si se cayó de cabeza, no se le abrió el estómago solo. Alguien lo abrió. Alguien que estaba ahí junto a él para asesinarlo. Alguien que tenía algún motivo para acabar con su vida. Prácticamente lo abrió con una espada. ¿Y saben qué persona, según los mismos relatos bíblicos, llevaba espada? Sí, señores, era precisamente quien estaba contando las cosas, Pedro. Acuérdense de que pasó cuando fueron a capturar a Jesús. ¿Quién sacó una espada y quién le cortó la oreja a un soldado romano? Precisamente fue Pedro, ¿no? Y esto no lo hacía, esta espada no la portaba de loco, no sé, hay un texto bíblico, un versículo citado por el mismo Jesús que dice que les dice a la gente que preferiblemente vendan una capa y que compren una espada, que tengan una espada. Parece que Pedro le escuchó y cargaba la espada, ¿no? Porque en el acto cogió y le cercenó la oreja al soldado romano. Ya, entonces, y Pedro afirmaba con tanta seguridad, nos decía, sí, se cayó de cabeza y se le abrió el estómago. Ya sabemos que eso no puede pasar. Entonces, él es el principal sospechoso para haber ejecutado a Judas de esa manera. ¿Y cómo podemos cerciorarnos de esto? Había un motivo grande, ¿no? Judas anduvo mucho tiempo con ellos, sabía demasiadas cosas, ¿no? Y ahora que ya se había abierto de ellos, los había traicionado, había que de alguna manera callarlo. Y el encargado pues de eso fue precisamente Pedro. Ahora dicen, ¿quién le dijo a Pedro que haga eso? ¿Fue su iniciativa o alguien se lo dijo? Bueno, hay otro capítulo bastante extraño en la Biblia que precisamente de los hechos está al anterior. Precisamente cuando acaban los evangelios, al último le han puesto este pedacito, esta historia o este pasaje bastante extraño, que quizás si no asocian, ¿no?, con lo que contó Pedro en Hechos 1 sobre la muerte de Judas, no quedaría muy claro, pero bueno, ustedes podrán sacar sus propias conclusiones, dejando a un lado un poquito, ¿no?, lo que la creencia, ¿no?, que la gente tiene hacia el cristianismo. Vamos a ver lo que dice este pasaje. Juan 21, capítulo 21, versículo. A ver, vamos a ver, vámonos bien, exactamente. Ya, capítulo 21, versículo 20. Pedro se vuelve y ve siguiéndole detrás al discípulo a quien Jesús amaba. Esto quiere decir, ¿no?, que estaban Pedro y Jesús hablando, iban juntos, pero Pedro regresa a ver atrás y ve que venía Juan. Juan se acercaba a ellos. Ya, entonces por eso dice, Pedro ve que siguiéndole atrás estaba el discípulo a quien Jesús amaba, que además durante la cena se había recostado en su pecho y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar?, ¿no? Con todos estos detalles, pues ya se ratifica que se trata de Juan, ¿no?, a quien Pedro vio venir. Y viéndole Pedro, dice a Jesús, Pedro le dice a Jesús, Señor, ¿y este qué? Como quien dice, Señor, ¿y este? ¿Qué hago con este? Y Jesús le respondió, dice en el versículo 22, si quiero que éste siga con vida hasta que yo venga, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme. Como quien dice, si a mí me da la gana, a este no le hagas nada, a este déjamelo aquí tranquilo hasta que yo vuelva, solo sígueme. No pares bola, Juan, como quien dice. Esto es mi interpretación personal, no sé si ustedes le encuentren también sentido, lógica, porque si no lo ven como yo lo veo, pues prácticamente esto te puede dejar en las nubes, ¿no?
Repetimos, ¿no? Viéndole Pedro a Juan, dice a Jesús, Señor, ¿y este qué? Jesús le dice, y si yo quiero que éste siga con vida hasta mi regreso, ¿a ti qué te importa? Sígueme. Ya, entonces queda claro, ¿no? Que hay algo raro, hay una especie como de una mafia, como que Pedro se encargaba de ejecutar a la gente que le estorbaba. No sé, eso me parece, ¿no? Pero si ya vemos que en un versículo de los evangelios dice que Judas se ahorcó y en otro, en cambio, aparece Pedro aseverando que fue de otra manera la muerte de Judas, hay una contradicción que no dice mucho de que sea pues precisamente la Biblia una palabra totalmente certera, una palabra divina, ¿no? Porque no pueden haber dos versiones del mismo hecho. Algunos tratan de hacerlas encajar, pero no hay manera. Yo creo que ustedes podrán sacar sus propias conclusiones y cualquier cosa, pues cualquier comentario estaré atento para leerlo. Así mismo, ¿no? Como siempre, con todo el respeto y la educación del caso, ¿no? Muchas gracias, amigos. Esperamos les haya interesado algo de lo que he dicho en este video.